La primera es, el paro por el alza del combustible ya mantiene bloqueadas arterias fluviales en Ucayali y Loreto, además de accesos terrestres clave en Arequipa y Tacna. Con estas cuatro regiones semi-incomunicadas y desabastecidas, ¿estaríamos ante un conflicto coyuntural del sector transporte o es el detonante para una convulsión social más amplia en el interior del país? Yo creo que por ahora está focalizado en el sector de transporte y en las poblaciones de la selva por una razón muy real, ¿no? Que es que hay una tendencia a que el país enfrente de manera empírica los conflictos, y esa es una crítica que hay que hacer. Si uno anuncia que va a privatizar Petroperú y ciertamente se produce un alza de combustibles inmediatamente iniciado el gobierno, esta se debe a una crisis internacional que todos conocemos, que es la guerra con Irán que está librando Estados Unidos y que tiene consecuencias en todo el mundo. Así que, primer punto es, tiene que haber previsión y saber que cuando uno declara algo puede desencadenar procesos que no se pueden luego manejar. Ahora, si bien el alza de petróleo responde a la crisis geopolítica en Medio Oriente, el impacto en origen local fue casi inmediato. ¿Cuánto responde al contexto internacional y cuánto a la falta de regulación y mecanismos de amortiguación del Estado? El gobierno Sí. estaría usando la geopolítica como excusa para evadir su responsabilidad. Creo que el gobierno está tardíamente respondiendo a este y otros problemas que tiene que tener previstos. Yo creo que lo del niño no está siendo manejado con tecnicismo y la política de seguridad también es un poco flexible, falta de anclaje. Creo que aquí estamos enfrentando una realidad en la cual hay que decirse, ya lo están diciendo los ministros, se queda Petroperú y lo que hay que hacer es trabajar con Petroperú una solución porque es el que subsidia, precisamente subsidia los combustibles en la zona de selva, que si no lo hace Petroperú no lo va a hacer ninguna empresa privada, ¿no? Ahora, varios gremios en al menos 8 regiones han dado un ultimátum al Ejecutivo amenazando con un paro total. ¿Esta falta de contención demuestra que la gestión actual carece por completo de cuadros capacitados o es un problema que venía de tiempo y ahora explotó? No, yo creo que la explosión se debe a que empieza a recordar un poco también el periodo de Dina Boluarte. No quiero ser injusto con el gobierno, en algunas cosas están haciéndolo bien, pero en otras, previsiblemente aquellas que tienen que ver con planificación, con pensar a largo plazo, con tener una capacidad gerencial, esa capacidad gerencial está muy limitada. A mí me sorprende. Yo creo que acá nos faltan 4 o 5 ministros que asuman los conflictos más importantes, los temas más importantes, y nos falta menos verbo y más acción. Ahora, ante la presión de los paros, el gobierno de la presidenta Fujimori promulgó el decreto de urgencia 7226 ofreciendo un subsidio entre 15 y 20% del precio del combustible para transportistas. ¿Esta solución ataca la raíz del problema o simplemente es una medida paliativa para calmar las protestas a corto plazo? Creo que la raíz del problema está en que a Petroperú hay que organizarlo para que suministre Petroperú el subsidio directo a los combustibles, salvo que quieran retirarlo del todo para quitar el manejo a la gerencia de Petroperú de esto, pero tradicionalmente ha sido Petroperú la que ha soportado el peso de estas crisis, básicamente subsidiando ellos con sus propios recursos el petróleo. Esa es la razón por la cual tiene una crisis como la que estamos viendo. No es porque se hayan tirado toda la plata que les llegaba, no. Es porque ellos subsidian a importantes sectores de la sociedad que casi nadie sabe, ¿no? Va desde las Fuerzas Armadas en algunos casos hasta el caso principalmente de transporte gratuito que se da en la selva a muchas comunidades lejanas, o en este caso es una especie de protector o paraguas frente a las alzas internacionales súbitas que ellos han venido sufragando durante muchos años con sus propios recursos. La especulación ya elevó el precio de los alimentos en algunos mercados de abasto local. ¿Por qué el gobierno no activa mecanismos de fiscalización para que el costo de la crisis sea mucho menor en los hogares? Me da la impresión de que falta una política, que es la clave de todo, una política dirigida a que haya una exposición de la presidenta también a estas realidades, ¿no? Yo creo que ella está opinando sobre muchos temas nacionales, pero en realidad falta dar una opinión sobre el costo de vida. Mire usted cuánto le cuesta a un joven usando el metropolitano que vale ahora 3.50 por viaje. Estamos hablando de casi $1, ¿no? Es una suma que no existe en otros países del mundo para estos jóvenes. Esos jóvenes tienen que gastar, ¿cuántos pasajes? 3, 4 por día para desplazarse a su centro de trabajo, a su centro universitario, porque generalmente estudian y trabajan, y tenemos ahí un costo bastante elevado que no guarda relación con el costo de vida. Entonces creo que hay acá que empezar a hablar de las cosas que a la gente le afectan. Está muy bien el tema de la salud, hablar de la alimentación, hablar del costo de vida, y el costo de vida no se puede dejar al libre mercado porque los especuladores son más rápidos que la vía satélite y rápidamente elevan los precios, como lo estamos viendo en el caso de la gasolina,
y del petróleo, que injustificadamente ha sido subido antes que se apliquen en el Perú los costos de importación que implica traer otra, digamos, que es un costo mensual que tiene el país de 6.000 millones de dólares para traer petróleo del extranjero, ¿no? Para terminar, a la crisis del combustible se suma la indignación por el cobro de cupos y las restricciones que el gobierno tampoco ha podido enfrentar. Entonces, ¿estamos próximos a que el país entre un paro nacional masivo y definido? Mire, sobre los paros yo tengo la siguiente opinión. En realidad no llegan al 100% de la población. Las manifestaciones tampoco, más o menos 20.000 a 40.000 personas es lo máximo que hemos registrado en manifestaciones a nivel nacional. Así que acá el problema no se resuelve por la vía de un paro, que es un método tradicional del siglo XX de protesta. Se resuelve creando una opinión pública que haga resistencia. Y esa opinión pública, medida en encuestas, medida en opiniones que sale por los medios de comunicación, termina por torcer la voluntad de cualquier gobierno. Sí, deben haber paros para proteger los derechos laborales de los que están organizados, pero son una fracción de la población del país, no llegan al 25%. Así que hay que tener claro que el método de lucha tiene que ser la resistencia general de la población ante hechos que son completamente, digamos, que ignoran los derechos de la población, pero tiene que pensarse que un paro es un gran sacrificio hoy día, porque la mayor parte de la población peruana son informales. Y el informal protesta yendo a una marcha, sí, pero no protesta yendo a un paro general, ¿no?